Muy buenas tardes, muy buenas noches, como acostumbramos a deciros a todos y por supuesto bienvenidos a esta aula número 52 de Conociendo el Libro de los Espíritus. Soy Manuel Soñer y un placer volver a estar entre vosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches, va a depender del día, de la hora, ¿no? Como decimos. Yo soy Dolores Martínez y estamos tocando el retorno de la vida corpórea a la vida espiritual. El punto número 2, separación del alma del cuerpo. Un punto muy importante, porque el libro de los espíritus trata de esto, de la muerte y de lo que hay más allá. Estamos tocando en profundidad lo que sería la muerte, el momento, el proceso, la agonía, la muerte en sí, en ese momento, o sea, cuando nos rompemos lazos, y el después. Si nos damos cuenta, es el centro realmente de nuestra vida, es el centro filosófico de qué hay después. Pero claro, en el momento exacto los miedos nos pueden acompañar. Y vamos a continuar un poco más, tal vez hoy podamos ya acabar toda esta nueva parte de ver el libro de los espíritus conforme a la muerte. Dice que cuando la muerte es vista como un fracaso en lugar de una parte importante de la vida, los individuos tienden a evitar prepararse para ella y no prestar la atención que deberían para ayudar a las personas a tener una buena muerte. Debemos comenzar por desmontar este error, producido por entender la muerte con la misma perspectiva que abordaríamos las enfermedades, es decir, como un problema al que buscamos solución. La muerte no es un problema, es una fase de la vida, es una fase más de la vida. Entonces, claro, tendemos a buscar que la muerte deje de existir, que no llegue a nuestra sociedad. Es que a veces la tratamos como si incluso fuese una enfermedad infectocontagiosa. La tratamos con perspectiva, desde lejos. Y nosotros estamos tocando este punto porque es un punto psicológico esencial, sobre todo para después no enfrentarnos a lo que hay después. No estamos hablando de que este punto sea un punto, bueno, como morimos, no, sino es la parte psicológica del ser humano donde deja de ver la muerte como un efecto natural para verlo como un efecto raro, distante de sí misma. Psicológicamente nos encontramos entonces en una dicotomía. La semana pasada hablamos un poco sobre cómo cada uno enfrenta el tema de la muerte y cómo la sociedad ha ido haciendo un cambio en la forma de tratarla, desde la prehistoria, los ritos, todo tan importantes, o ahora escondiendo la muerte. Vimos como unos jóvenes espíritas desconocían todo lo relativo a este proceso físico en el momento, porque cada día está más oculto. En cambio, sí conocían toda la parte espiritual y lo que se podían encontrar. Pero no era el caso de su generación. Entonces ellos tenían una parcela que entendían muy bien, el después no tenían miedo a la muerte, pero el proceso, ese proceso que vamos a llevar para después, era también para ellos desconocido, incluso en la época de COVID, donde se suponen que ha habido tantos miles y millones de muertos. Claro, esto es lo que estamos desmitificando, no es una enfermedad, es una naturalidad. Y luego veremos un poco más para adelante. Ahora soy yo, esta semana soy yo el que hace un spoiler. ¿Por qué es tan importante cómo morimos, cómo desencarnamos? Claro, hoy vamos a seguir profundizando y vamos a continuar viendo las principales fases por las que pasa la persona que está en el proceso de la desencarnación. El sufrimiento sería la aceptación de la situación y la trascendencia que hay después. Esas serían las fases. Sufrimiento de saber que me voy a morir, lo que voy a dejar. La aceptación, sé que me voy a morir, que mi situación es esa y qué va a haber después, esa trascendencia, ese momento íntimo, ¿no? Tenemos que aprender que morirse no es una enfermedad, sino un proceso natural en la vida del ser humano y que debemos reaprender a enfrentarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces es como que queremos salvarnos de la muerte. Y ese es un proceso lógico y natural. Cuando no hay nada que hacer para mejorar el diagnóstico de una enfermedad, se puede hacer mucho por la persona y por su familia, para ayudar a vivir y comprender el proceso por parte de los propios pacientes, como de los familiares e incluso de los médicos. Ahí muchas veces acuden a los espiritistas, qué hago, qué me voy a encontrar después, cómo funciona. Vamos a intentar explicar la actitud espiritista frente a todo esto que nos demanda la sociedad. Porque claro, es el libro de los espíritus, el libro que habla de la muerte después, ¿no? Y esas preguntas surgen continuamente
en los centros espíritas o las personas que vienen a pedirnos una ayuda. Hay veces que se rechazan los cuidados paliativos por el desconocimiento y la confusión al pensar en la muerte como si fuera una parte de una enfermedad o como si ella misma fuese algo que no es bueno. Claro, ¿qué pasa? Que eso no es bueno para ninguna de las partes, porque los cuidados paliativos no es para morir, sino para el dolor, para otras muchas cosas. Es necesario romper el prejuicio social que asocia los cuidados paliativos con la idea de la muerte y sufrimiento, por lo que es imprescindible cuidar el contexto y las emociones. Claro, se va a morir la persona amada, o soy yo, ¿no? Algo que va más allá de la enfermedad. Se han convertido ya en una aprensión social el enfrentamiento en ese momento. Y entonces, es que fulanito se va a morir, se va, ¿no? ¿Querías decir algo, no? No, no, no. Es que es eso, es el miedo que tenemos a enfrentarnos al desconocimiento y lo tratamos cuanto más lejos, parece que mejor. Y eso, como estaba diciendo Loli, es malo no solo para la persona que está en esa agonía, que puede ser una enfermedad o puede ser ya por agotamiento físico, que esté muriendo de forma natural, sino también para el entorno, para la familia, para los cuidadores. ¿Qué ocurre? Que entonces vienen corriendo a nosotros, se va a morir pronto, no se va a morir pronto, ¿qué va a pasar? Vamos a poder ayudar, podéis darnos unos pases, ¿no? El conocimiento nos permite desactivar los miedos que nutre la ignorancia y enseñar el proceso de morir como una verdadera transición en todos lados, el antes y el después, las tres fases como hemos hablado. Lo repito continuamente para que el propio espiritista entienda esas tres fases. Porque muchas veces en el momento del proceso final, que si doy pases, que si no, que qué hago, una comunicación honesta entre la persona, por ejemplo, que va a morir, o el espiritista, la familia y los profesionales sobre su situación, facilita en él o en ella que haya en el final de su vida una aceptación entre los familiares, la realidad que hay, despedirse de forma adecuada y permitir una partida con paz y tranquilidad. O sea, es muy importante ese diálogo sincero, sencillo, un diálogo. Claro, ese diálogo da mucho miedo. Nadie sabe cómo hacerlo. Lo primero que la persona lo que va a necesitar es una atención adecuada. ¿Para qué? Para que este paso sea sereno y confortable para la persona y su entorno. Claro, no podemos estar nerviosos, estresados, si quiere algo no dárselo, no, o darle todo. Hay la negación de este derecho y la invasión con terapias fútiles para alargar la vida, que se está pagando, que muchas veces somos culpables, todos nosotros, porque no queremos que el ser querido se vaya, puede llegar a convertirse en una tortura, generando sufrimiento innecesario, tanto para el enfermo como para sus allegados. ¿Qué hago? ¿Les pongo la máquina? ¿Les quito la máquina? Esto es el médico y saber hasta qué punto esa persona tiene ya que estar confortable. Porque no es una enfermedad que podamos curar. Es un proceso que ha llegado a su término, un proceso vital. En ese periodo nos encontramos frecuentemente con la encrucijada de equilibrar la intervención técnica con la orientación humanista y el respeto al proceso existencial de cada persona, a lo que quiere o a lo que desea. Y nosotros como espiritistas solamente podemos apoyar decisiones. Pero si somos nosotros los que nos encontramos, recordemos que no es una enfermedad que debamos alargar la vida por el hecho de alargarla, ni acortarla por el hecho de que nos puedan estar molestando, sino ver realmente las necesidades psicológicas, emocionales y espirituales. A la estigma sobre la muerte que impera en la sociedad actual se une el miedo a la incertidumbre sobre el final de la vida, que se propicia por la ignorancia y el desconocimiento de lo que se puede encontrar más allá. Muchas veces alargamos o queremos o tenemos miedo de alargar porque no sabemos que nos vamos a encontrar más allá. Y eso es un problema. El espiritismo viene a rasgar ese velo. Salud. Ay, gracias. El espiritismo viene a rasgar ese velo. Y a Kardec, con sus Pentateuco, aclara todas las dudas que se puedan tener, tanto sobre ese momento como después del trance. Y es que el espiritismo va a aclarar, va a hablar de todo eso. Ya hemos visto cómo habla de todos los puntos.
Va a aclarar, mas no imponer, como ha dicho Loli, hay que respetar la situación de esa persona que está desencarnando. Tagore nos dice sobre el tema, la muerte no es la oscuridad, es apagar tu linterna, porque ha llegado el amanecer. Mm, Qué bonita la frase, bonito. ¿no? Lo importante es entender el proceso de la desencarnación para todo el mundo, los familiares y todo su entorno, así como para los médicos y cuidadores. Todos tienen que entender ese proceso, porque es un proceso, no es una enfermedad. Y es un proceso organizado en sí mismo, al igual que nacer. Es un proceso que el espíritu sabe. Loli lo está poniendo muy bien para que yo encaje lo que quiero decir ahora, porque quiero hablar de ese proceso natural, porque vemos la muerte como algo antinatura, es como si no tuviese que llegar. Lo único que sabemos cuando nacemos con certeza es que vamos a morir, que vamos a desencarnar. Entonces, ante un parto, ante la venida de un ser nuevo a la vida, toda la familia se prepara, la madre, el padre, el entorno, hacemos fiestas, hacemos los famosos baby shower que ahora están de moda para saber el sexo del niño y todo. Sin embargo, con la muerte no hacemos lo mismo. Yo quería aquí hacer una pequeña analogía para que entendamos un poco. Hay tres etapas en el nacimiento, o sea, lo que es en el parto, en el nacimiento de un espíritu nuevo. La primera etapa es lo que llama la medicina la dilatación, que es cuando comienzan las contracciones. Eso, si en vez de llamarlo nacimiento, lo llamamos desencarnación, veremos que son los dolores de la agonía. Cuando esa persona se está despidiendo, esos dolores no se pueden evitar. Están ahí, al igual que los dolores del parto. Por mucha epidural, por mucho si una madre tiene que sufrirlo, se lo quitamos a ella, pero ¿y los dolores que pueda tener el niño? ¿Y la fuerza que tiene que hacer? Eso no podemos evitarlo. Que es lo Pues que hablamos de romper los lazos. El niño cuando nace tiene que empujar y cuando morimos tenemos que empujar también para romper los lazos. Es que es el mismo proceso, ¿no? es que es igual, igual, porque la segunda etapa, que es la etapa de la expulsión, que llama la medicina, es la que la madre empieza a empujar, es cuando la cabeza del niño se empieza a ver, se hace visible. Ahí diríamos que el niño está entre el vientre de la madre y el mundo físico. Aún no ha acabado de nacer. Es cuando el agonizante, la persona próxima a desencarnar, empieza a ver un plano, empieza a ver el otro. Te dice, he visto a tal enfermo, he visto a tal familiar, he visto esto, he visto lo otro, me vienen a buscar. Sí, porque el niño oye los ruidos exteriores ya cuando salen, pero todavía está ligado por el cordón Cordón umbilical a la umbilical. madre. Todavía, o sea, está, no abre los ojos, no ve bien, pero ya puede ver luces de exteriores. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces entre nacimiento y desencarnación? La tercera etapa, que podríamos decir que es el alumbramiento, es cuando se expulsa la placenta, el bebé nace, es cuando expulsamos el cuerpo físico, lo dejamos atrás, igual que hace el bebé con la placenta, y nos incorporamos al mundo espiritual. Nacimiento, desencarnación, nadie puede decir que no es lo mismo. Pero es más, ¿os imagináis que el niño no quiera nacer? Que se cruce, que haga fuerza y que él no quiera nacer. Pues es como a la persona que no quiere dejarse ir, que se aferra a la vida. Lo que va a hacer es provocar más dolor para él y, en el caso del bebé, para la madre, porque habrá una cesárea, habrá un parto con dolor, desgarros, dolores para el niño y para la madre. Pues cuando alguien se niega a morir, se niega, queremos decir que hacemos de todo para que no muera, lo vinculamos al cuerpo físico, estamos allí toda la familia, y por favor no te vayas, Claro, es exactamente lo mismo. Ahora imaginaros que el niño quiere nacer, pero intentamos que la madre no que no tenga. nazca. Y muchas veces eso es lo que hacemos con todos esos aparatos que les ponemos al enfermo, ¿no? No solo los aparatos, incluso la idea de que no queremos que se vaya porque queremos que viva, esas ideas son dolorosas. Pues ahí estamos haciendo lo mismo. Estamos creando un dolor para la persona próxima a desencarnar, para el entorno, para la familia, para los amigos que le ven sufrir y por supuesto para él. Entonces tenemos que acostumbrar que si el nacimiento es algo natural, ¿por qué el desencarnar no es algo natural?
Nosotros debemos tener en cuenta cómo hemos de llevar a cabo esa ayuda, porque es necesario muchas veces el control de las emociones, porque si no, se nos va a desbordar la situación. Entonces nosotros, además, como espíritas, que sabemos lo que hay después, que acontece, todo porque tiene que pasar. No porque Dios quiere, sino porque son pruebas, son expiaciones. Entonces debemos entender que los espíritus, guías y mentores que están ahí ayudando, saben en todo momento lo que tienen que hacer. Por eso debemos tener en cuenta que al igual que nos preparamos para el nacimiento de un ser querido, como he dicho, debemos prepararnos para la desencarnación. Y al igual que no dejamos, por supuesto, a un bebé con cualquiera, en caso de una desencarnación, de una muerte, deberíamos actuar de la misma forma. Tendríamos que aprender a valorar la preparación de la persona que va a rodear ese acontecimiento. A veces buscamos un familiar que nos sustituya, que venga. No todos estamos preparados para vivir ese momento. Igual que no todos estamos preparados para quedarnos cuidando a un bebé. Bueno, pues a veces simplemente por el hecho de ser espíritas, creemos que estamos preparados porque sabemos lo que hay luego, sabemos lo que hay luego. Pero una cosa es creer en lo que hay luego y otra es saberlo de verdad. Y otra es luego dar testimonio en ese momento y saber respetar la ideología, el pensamiento de aquella persona que está allí. La primera vez que nos llamaron a Manolo y a mí, pues para irnos a una persona que estaba desencarnando y ya le estaban poniendo pues toda la sedación, no sabíamos qué hacer. Porque realmente, por el hecho de ser espiritistas, no teníamos un conocimiento real de ese acompañamiento. Y la agonía es todo un acompañamiento espiritual y físico. Después se aprende rápido, la intuición, los guías, pero es ¿Ves? complejo. Tienes la suerte de ver el plano físico, el plano espiritual, ver cómo acontece todo. Pero esa primera vez no fue traumática porque estábamos con personas queridas, pero sí fue de mucho aprendizaje. Entonces, por eso hacemos hincapié en esto, porque como espiritistas nos llaman para todo lo que tenga que ver con la muerte. Como si todos estuviésemos preparados para enfrentarnos y acompañar ese proceso. Nuestra obligación es la de ayudar a vivir esos últimos instantes de la mejor manera posible, hasta que desencarne totalmente, hasta que el parto acontezca totalmente, hasta que ya veamos el cuerpo vacío como vemos esa placenta. Hemos de aprender a derribar tabús, a humanizar, a normalizar el proceso de morir, pero también hemos de aprender a ayudar a los pacientes, a las familias, incluso a la sociedad, que tiene que entender que este trance por el que todos vamos a pasar de una u otra forma es un trance totalmente natural. Hemos de ayudar y promover ese cambio cultural en torno al proceso de morir, facilitando información, herramientas, conocimiento práctico, pero no en ese momento. Vamos a intentarlo antes de ese momento. ¿Qué quiere decir? Que aprendamos a divulgar, a llevar el espiritismo como nuestra forma de vida para ser ejemplo para los demás. Así es como podremos ayudar a las personas al final de su vida y también a los familiares a afrontar y abordar de forma más adecuada el proceso del fallecimiento y el consecuente duelo. Porque el duelo también sería un tema aparte. Cuando Kardec lo toque en el libro de los espíritus ya hablaremos. Tenemos que desmitificar la muerte, normalizarla y que todos podamos hablar con naturalidad, porque es algo que parece que obviamos, pero que a todos nos preocupa. Durante el proceso de la agonía es el tiempo de preparación del cierre vital de una existencia. Y ese momento, como hemos dicho, está lleno de aprendizaje. La gran mayoría de los agonizantes, de las personas que están próximas a desencarnar, saben instintivamente lo que deben hacer, al igual que todos, instintivamente sabemos nacer. Así que en este último proceso cada uno de nosotros aprendemos a extraer y utilizar nuestros propios recursos, ya sea para desencarnar o para acompañar el proceso de la desencarnación. Claro, sobre todo lo decimos para que no haya miedos. ¿Qué voy a hacer? No tengamos miedo porque es un proceso natural y preparado desde el otro plano también. Nadie se va antes, a no ser que se acorte la vida de forma voluntaria,
ni después, a no ser que se le prolongue por algún mérito, por algún motivo. Entonces, cuando acontecen las cosas, es el momento Y me de que gustaría suceda. que Manolo comentara los panfletos, claro, al buscar tanto sobre la vida y la muerte, nos hemos encontrado con una serie de cosas que nos ha sorprendido, que se parecen mucho al espiritismo. Explícalo. Nos ha sorprendido sobre todo cómo está cambiando la sociedad. Y es algo que nos pasa desapercibido y que no nos damos cuenta. Como dice Lori, intentamos ilustrarnos también. Nosotros aprendemos con vosotros en cada aula que hacemos. Entonces, buscando información, hemos encontrado que el Servei de Salud de las Illes Baleares, o sea, el Servicio de Salud de las Islas Baleares, aquí en España, tiene a disposición del público un folleto que ofrece de forma gratuita para el momento de la muerte. Entonces fue muy curioso y lo hemos analizado de principio a final. Creo que son 17, 18 páginas que está a disposición pública. Entonces lo hemos ido analizando y vemos de verdad cómo en este caso la sociedad y la sanidad de las Islas Baleares se aproxima mucho a los conceptos espiritistas. Para que veamos también y afirmemos la total actualidad del pensamiento de Kardec. No No solo, está obsoleto. Ahora la ciencia está empezando a utilizarlo. o sea, no solamente, bueno, no hemos encontrado este proyecto escrito, pero hemos encontrado en la medicina ahora mundial cómo esta visión espiritista está creciendo. ¿Cómo existe esa preocupación? Claro, sí, Vamos entonces a leeros un poco para que veáis lo que nos ha sorprendido de un panfleto de sanidad, o sea, del Ministerio de España de las Islas Baleares. Está hablando de acompañar en los últimos días y lo titulan El mapa del proceso de morir. Dice así, lo vamos a intentar leer y analizar un poco. Dice, cada persona entra en la etapa final del proceso de morir y se encuentra sometida a dos dinámicas íntimamente relacionadas. Dos dinámicas, veremos cuáles son. Una la identifica y dice, es en el plano físico, donde el cuerpo comienza un proceso en el que se va apagando todas las funciones y que acabará con su extinción. Bueno, es normal. Normalmente este proceso ocurre de forma paulatina, con cambios físicos progresivos, que no requieren tratamientos invasivos ni intervenciones agresivas. Daros cuenta cómo están cuidando al enfermo. Dicen, es un proceso normal y no tenemos que hacer tratamientos invasivos porque va a desencarnar. lo que hemos estado hablando, ¿no? Continúa diciendo, estos cambios físicos son normales y son la manera natural por la cual el cuerpo se prepara para dejar de funcionar. Daros cuenta qué frase más bonita dicha por el colectivo médico. El cuerpo se prepara para dejar de funcionar. La forma más apropiada de aproximarse a esta etapa es con respeto a este proceso e intentando mantener la comodidad y procurando medidas orientadas al alivio, al confort y al bienestar. A ella denota una preocupación para el paciente. Eso es importante. Y ahora viene la segunda parte. Y ahora habla de la segunda dinámica, que es la que nos ha hecho leer el folleto entero para intentar analizarlo. Dicen, y está apuntado en este folleto que hemos leído, la otra dinámica que interviene en el proceso de la muerte se desarrolla en el plano mental, emocional y espiritual, y su desarrollo es totalmente diferente. Aquí es cuando ya ha captado nuestra curiosidad, como esperamos haber captado la vuestra. Dice el panfleto, o el folleto este, la conciencia de la persona comienza el proceso final del desapego o desinterés por el propio cuerpo y por sus condiciones sociales, por el trabajo, por la familia, por los amigos, etc. O sea, está hablando esta vez, no dice que el enfermo, dice la conciencia de la persona comienza el proceso final de desapego. Hay que ver el trasfondo del mensaje. Continúa diciendo, este desapego se facilita cuando se está en paz con la propia historia de vida y se han resuelto aquellos aspectos pendientes, a veces de carácter práctico, y finalmente se puede obtener el permiso de las personas queridas para dar el paso final, o sea, morir. Dices, uy,
Esto lo hemos explicado nosotros y el espiritismo nos lo ha dicho, que hasta que no acaban las personas de hacer algo no mueren. Precisamente lo estuvimos hablando la semana pasada, de aquellas personas que incluso esperan a que venga un hijo, un familiar que está en la otra parte del mundo para poder despedirse. ¿Cuántos no hemos vivido una situación similar? Vemos que el enfermo está hasta que soluciona el problema. Entonces, esto nos lo está diciendo ese panfleto, que es importante porque es cuando él obtiene el permiso para morir en paz. Continuamos leyendo. Dice, estos acontecimientos son la forma normal y natural por la cual la conciencia, daros cuenta, aquí vuelvo a decir conciencia, no está hablando de enfermo, no está hablando de paciente, no está hablando de muerte, dice, por la cual la conciencia se prepara para abandonar esta vida. Esta vida. ¿Habrá otra? ¿El que ha hecho este panfleto será espiritista y no lo conocemos? Continúa diciendo, las formas más adecuadas de responder a los cambios mentales, emocionales y espirituales. Os recuerdo que estamos leyendo textualmente el panfleto de Sanidad de las Islas Baleares. Dice, mentales, emocionales y espirituales son los que fomentan este desapego y la aceptación de esta realidad, facilitando así un entorno de total serenidad. Dices, uy. Cuando el cuerpo de una persona está preparado para terminar, pero la persona está pendiente de resolver algún problema o de reconciliarse con alguien que considera que es importante para él, suele tener la tendencia a prolongar el proceso, a modo de que se produce un cierto malestar por no poder terminar aquello que tiene necesidad de dejar resuelto. Daros cuenta qué importante alguien que, volvemos a decir, no es espírita, no es espiritualista, y estamos Es hablando la despedida. de sanidad, lo importante que es despedirnos bien. Continúa diciendo, el proceso de morir acaba cuando el cuerpo finaliza su proceso natural de función vital y cuando la conciencia, aquí ya distingue entre cuerpo y conciencia. Dice, y cuando la conciencia se desconecta de esta dimensión. ¿Cómo es posible que un gobierno de sanidad esté diciendo esto y no nos hayamos dado cuenta antes? Cuando la conciencia se desconecta de esta dimensión. Estamos dándonos cuenta de cómo cambia toda la psicología de nuestro alrededor. Continúa diciendo, este proceso, que es único y propio de cada persona, está influido por sus creencias y su historia de vida. Y dan un consejo, además lo dan con exclamaciones que dicen, este no es el momento de intentar cambiar a la persona querida, sino que es el momento de ofrecerle nuestra completa aceptación, soporte y alivio. Nos ha parecido muy interesante porque muchas personas nos preguntan, ¿no? ¿Qué podemos explicarles a estas personas al final de la vida, ¿no? No es el momento. No No, nos lo va a explicar. no es el momento porque estos últimos momentos no son para que vayamos los espiritistas a explicarles que la vida continúa o que se van a encontrar en el otro lado. Hemos de respetar las creencias de cada uno. No hemos de invadir esos últimos instantes porque seguramente les vamos a generar más dudas, mucho más miedo e informaciones que lo único que harán es sembrar ese miedo ante la posibilidad de que lo que han pensado en toda su vida esté equivocado. Vamos a dejar que el proceso sea natural. No vamos a ganar nada con eso. Por eso, porque muchas veces queremos explicarles lo que se van a encontrar. Ahora ya que estás y nos lo dicen, ¿cómo les explico yo que soy espiritista a mi padre o mi madre que nunca me ha escuchado? Ahora que está en este proceso. Ya no. Ahora diremos lo que tenemos que hacer por ellos. En ese mismo boletín de salud encontramos una descripción de los síntomas y las manifestaciones indicativas de la preparación del cuerpo para su etapa final. Pero eso lo vamos a tratar un poco más para adelante, no quiero ser monótono, y le cedo paso a Loli para que ella intente explicar un poco también otro punto de vista. Bueno, en esta búsqueda, cuando hemos visto lo de las Illes Baleares, no nos ha sorprendido, porque hemos encontrado bastantes documentos que hablan del mismo proceso, desconectar de la conciencia. O sea, mientras hablan de la persona moribunda, también están hablando del proceso espiritual. Han conectado cuerpo y espíritu y cada día está más. Y nos hemos encontrado pues con un médico
en esta búsqueda que se llama Enric Benito. Enric Benito es un médico especialista en oncología y miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la que fue coordinador del grupo de espiritualidad entre el año 2006 y 2014. Su experiencia en oncología clínica suma 23 años, o sea, estamos hablando de un médico con una experiencia, y otros 19 en paliativos. Es autor de 91 publicaciones científicas, o sea, es una persona que se ha dedicado y profesor invitado en diferentes universidades españolas y de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues por la trayectoria que tiene de trabajo y sobre lo que trabaja. Él se doctoró y especializó en oncología. La ejerció durante la primera mitad de su vida, llegando a ser un oncólogo destacado y reputado. Trabajó a pie de cama, investigó sobre el cáncer, ¿no? Lo típico de una persona que se dedica. Y en el ecuador de su vida, algo en su interior explica él que se rompió. Dice que por un tiempo se adentró en la sombra. Inició el viaje más importante de su vida, un viaje interior. O sea, algo cambió. O sea, tanto trabajar con la muerte, tanto trabajar con personas que estaban muriendo con el cáncer. Dice que hay un momento que se reconcilió consigo mismo y entonces tuvo el coraje de reorientar su carrera, ¿no? Dice que entonces decidió abandonar la oncología y se sumergió de lleno en los cuidados paliativos. Había estado tanto tiempo trabajando con esas personas que estaban muriendo que él realmente ya se centró en lo que sea la propia muerte. Porque para él dice que cada año mueren alrededor de 20 millones de personas en el mundo, mueren solas. Y entonces, claro, esto para él fue un choque emocional, un cambio espiritual. Entonces, hemos cogido, le hicieron una entrevista en un diario colombiano, Semana, que hay también en España, el 12 de septiembre del 2019. Y nos pareció muy interesante, pero había dos preguntas que eran realmente para el espiritismo. Las otras les preguntaban cómo podían los cuidados paliativos, qué se tenía que hacer frente al cáncer. Entonces, la pregunta clave que le preguntó el entrevistador sería, ¿para usted qué es la muerte? Y Enric Benito contestó, es el viaje más interesante de nuestra vida, aunque la gente le tenga mucho miedo. Estamos viendo ahí un cambio de paradigma en la sociedad médica también, ¿eh? En el tema de la vida y de la Porque es muerte. un reputado médico. Venimos a este mundo y lo único que tenemos seguro es que nos vamos a ir. Hay un proceso de nacimiento y un proceso de morimiento, porque él explica en algunas de las entrevistas que hemos escuchado que no hay un proceso para morir, ¿no? Que no hay nacimiento, pero no hay morimiento, ¿no? Entre tanto, está el tiempo que pasamos, ¿no?, entre el nacer y el morir. Lo que pasa es que vemos la muerte a través de un constructo cultural y mental errado. Es un espantapájaros que hemos vestido de nuestros miedos, porque cuando lo miramos a los ojos no existe. No hay nada que sea la muerte, lo que hay es un proceso de morir. Está claro desde un punto de vista académico que la conciencia no está localizada en el cerebro. O sea, para él está muy claro que no está localizada en el cerebro. Dice, la persona muere, desaparece, cierra una biografía, pero no pasa lo mismo con la conciencia de la persona. Esto es algo de lo que tenemos evidencia. Tenemos evidencia. Por lo que tanto ese miedo es lo que aumenta el sufrimiento. El miedo a lo que hay después. Cuando alguien tiene que irse, intenta hacer como que no se va y esa lucha se complica más. Claro, Estoy hablando de yo si, una persona que lo ha vivido muchos claro, años de cerca. si yo soy el entrevistador digo, anda, me está hablando de que la conciencia está fuera del cuerpo. Entonces, claro, la pregunta del entrevistador siguiente es, ¿entonces usted cree que después de la muerte hay algo más? Él dice, yo no creo en nada, mi aproximación es empírica. Me recordó tanto a lo que dice Divaldo, yo no creo, yo sé, ¿no? Y me pareció magnífica. Dice, tengo mucha experiencia porque he acompañado a cientos de pacientes y sé cómo va. La conciencia que tienes lo que hace es que te des cuenta de lo que está sucediendo, no te la has dado tú. La conciencia no es un producto del cerebro, igual que el hígado produce bilis o el estómago ácido clorhídrico, no. La conciencia está deslocalizada, afuera. El cerebro es la interfaz que necesitamos para poder expresar conciencia, pero no la produce. Es lo mismo que hemos dicho en el Muy, muy espiritismo. interesante. Cuando el cerebro se apaga, dice, no deja de estar. Y eso no es una creencia religiosa, es una experiencia humana que puede comprobarse cuando se acompaña a pacientes al final de la vida. Y hay muchos estudios sobre eso.
Sabemos que la muerte no existe. Lo que pasa es que negamos la realidad y al negarla no podemos trabajar con ella. Dice, no es fácil nacer y tampoco es fácil irse. Lo está diciendo un médico, lo está diciendo una persona que dice que la muerte no existe. Hemos leído cantidad de libros sobre el túnel, sobre todo estos médicos que acompañan al final de la vida a estos enfermos y hablan de lo mismo. Son palabras de alguien que se ha dedicado por vocación a los cuidados paliativos, que decidió cambiar su ruta de trabajo, ¿no? Y que con anterioridad, por su proximidad a la especialidad oncológica, también tuvo la oportunidad de experimentar de forma cercana todo lo relacionado con la desencarnación. Vemos cómo este doctor, al igual que otros muchos que trabajan directamente con la muerte, hablan de la otra vida como una realidad demostrada y demostrable. No es el único, es que son cientos de doctores que trabajan con esa realidad, comentándonos de una manera fehaciente las pruebas que se han ido recolectando en las diferentes experiencias, siendo una verdad empírica, como él dice. Yo no creo, yo sé. Aunque aquellos que no han trabajado en esta búsqueda quieren seguir negándolo. Claro, otros que están en otra búsqueda de matemáticas, científicos de otro lado, no, lo niegan. Pues estos son los científicos que están trabajando con la muerte. Y todos ellos, Los que la viven día a día. Y el cada vez hay más. 90% te está diciendo que esto es así. Es curioso, ¿no? O sea, la ciencia niega, pero no la que trabaja con los enfermos terminales que hay vida después de muerte. Es la que está negándolo, es esa. Pero la que está trabajando con los enfermos no lo niega. Pero bueno, eso sucede también con la física teórica. Hay muchos científicos que dicen que lo que es la física teórica no es ciencias, es igual, si no, no tendríamos física cuántica. Y ahora quiero seguir con el folleto que entrega Sanidad de las Illes Balears, que como ya dijimos, retomaríamos algo más tarde, pero no lo vamos a retomar ahora para explicarlos cómo muere la persona, porque te va a dar las diferentes pautas de cómo muere la persona, ¿no? Vamos a ayudaros a los espiritistas a comprender la curiosidad que tiene ese momento con el proceso de despertar en el otro lado. Porque a nosotros nos ha parecido muy curioso al darnos cuenta que vemos una relación intrínseca de la vida corporal llevada más allá de la tumba y advertimos una analogía con la que nos podemos encontrar en el centro espírita, con aquellas personas que ya desencarnaron y que son traídas para ser ayudados en nuestras reuniones. Hay tal conexión que es necesario darle importancia a esos puntos para que los adoctrinadores después podáis tener unos puntos de contacto bastante importantes. Esos puntos que nos encontramos en la agonía y que se llevarán al despertar en la otra vida, los cuales vamos a comentar para poder aconsejar a los familiares cuando nos piden ayuda, porque habéis dado cuenta que como espiritistas es lo que hemos hablado, o si nos toca a nosotros vivir ese proceso de tener a alguien en esa situación, y también para que el adoctrinador pueda entender por qué y cómo se siente en ocasiones el espíritu, porque el medio de un adoctrinador a veces lo tiene muy, muy complicado, y hemos pensado que de esta manera pueden entender un poquito más esas repeticiones. Mucha gente dice, siempre vienen con lo mismo, siempre vienen así. O sea, vamos a explicar por qué. Estos puntos es importante recordarlos para así poder ayudar mejor al despertar de los desencarnados. Empecemos por el primer punto de la agonía que nos dice lo de las Illes Balears. No lo leeremos entero, leeremos el trozo y después comentaremos el punto que hay en el despertar. La somnolencia. Te dice que la persona se pasa el tiempo durmiendo mucho más de lo habitual y se encuentra más callada que de costumbre, con poco interés por lo que le rodea, incluso pudiendo llegar a ser difícil despertarle. Estos cambios son normales y suponen una adaptación del cuerpo a los cambios de metabolismo que se producen. Entonces te aconseja, después de poner una serie, nunca suponga que la persona no puede oírle. El oído es el último sentido que se pierde durante el proceso de la muerte. Que ya lo dijimos. Pero al igual que el oído no se pierde completamente, debemos comprender que aun estando en planos diferentes, el espíritu, que lo ha explicado Manolo muy bien con ese estar entre los dos planos, puede escuchar e incluso se ha de cuidar los pensamientos, pues estos pueden estar transmitidos y escuchados por la persona que se está yendo. Claro, lo que tú piensas, ellos pueden estarlo recogiendo. Ya se va, cómo sufre, cómo no. Entonces, por una parte está el oído físico y por otra están los pensamientos.
Acordaros siempre, ¿vale? Pero aquellos que participáis en las reuniones mediúnicas, ¿os suena este síntoma? Claro, claro, cuando el espíritu Creo que sí. llega el medium al medium, llega dormido, apenas presta atención y solo quiere dormir. Muchas veces nos preguntan, pues, ¿por qué están tan dormidos si solamente quieren dormir? Es el proceso físico que trajeron. Ahora se puede comprender por qué muchos de los espíritus vienen dormidos, porque en sus últimos instantes tuvieron esa somnolencia que aún persiste y precisan de ser tratados con mucha calma, cariño y afecto para enfrentar su nueva realidad. Ese proceso que pasó en el físico ha llegado al espiritual. Se lo han ¿De llevado. acuerdo? Hemos visto eso. Después nos habla en el panfleto de la desorientación que tienen. Hablamos en el plano físico, En el el plano panfleto de físico. Illes Balears. La persona puede aparecer confundida sobre la hora o el día que se encuentra, o incluso sobre quiénes son sus acompañantes, incluidos los miembros de su familia. Entonces aconseja cuando se acerca a ella, identifíquese recordándole su nombre, en lugar de acercarse a ella, lo que le adivine. Papá, ¿sabes quién soy? Mamá, ¿sabes quién soy? No. Soy fulanita, soy menganito. Tienes que tener ese cariño. Entonces te dice, háblele suavemente, con claridad y honestamente, diciéndole la verdad cuando tenga que comunicarle algo importante para su comodidad o alivio. No te preocupes, esto te hará sentir mejor. Esta medicina te aliviará del dolor cuando le demos algo que aunque estén muy perdidos, muy desorientados. Es esto el consejo. Pero vamos a recordar nosotros cuando llegan al plano espiritual y llegan a la reunión. Miles de espíritus acuden a diario a los centros totalmente desorientados. No saben qué día es, ni en qué plano se encuentra, qué les ha sucedido, etc. Es la desorientación que tenían. No solamente la somnolencia, sino hay una desorientación muy importante. Porque, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? Los consejos que se han dado en el plano físico son totalmente compatibles con las reuniones sobre cómo hablarles, ser honestos, ser claros, con suavidad, etcétera, etcétera. Porque lo que le tenemos que comunicar es importantísimo ahora. No puedes decir, estás muerto, estás en el otro plano. No. Su nueva situación tras este trance de la muerte es algo que ellos no solamente están desorientados, somnolientos, no saben. Es algo nuevo para ellos. Recordar estos puntos que son físicos, cómo se extrapolan a la parte espiritual. Cuando llegan a la reunión damos por sentado muchas veces, no, es que ya saben que están muertos, ¿no? Si en los últimos instantes ya no sabían lo que estaba pasando y pierden la conciencia, ¿cómo la van a tener ahora? Vamos, como hemos dicho, a continuar un poco con el folleto de sanidad, sobre todo sobre el punto de la desorientación, que es el que estaba tocando Loli. Sobre ese punto existen múltiples experiencias y publicaciones que nos indican que en las últimas etapas del proceso de morir, la conciencia se desconecta progresivamente de nuestra dimensión espacio-tiempo y la persona percibe, recuerda o intuye experiencias, personas y situaciones que los demás no percibimos. Esto que parece extraído sí, pero esto del incluso te cielo y dan el infierno, esto incluso te dan un diagrama para que veas esa desconexión, ¿no? pues esto que parece extraído del cielo y el infierno es de ese panfleto de Illes Balears. Y continúa diciendo, no debemos negar, no debemos rechazar y sobre todo no debemos interpretar desde nuestra perspectiva. Eso está escrito en el panfleto. Tampoco tenemos que medicalizar, es decir, no tenemos que tratar con fármacos bajo el diagnóstico de es que tiene un delirio confusional. No, es un proceso de desconexión progresiva que es totalmente, como nos dicen ellos, habitual en la conciencia del que está desencarnando. Dice que muchos pacientes en esos momentos perciben o intuyen la presencia de personas queridas que ya han fallecido, pero que esa intuición que tienen le supone un bálsamo y que es una fuente de serenidad. Volvemos a decir que estoy leyendo el texto que nos da Sanidad de Illes Balears. Y continúa diciendo, no es infrecuente que vocalice el nombre de alguna persona querida o que hable metafóricamente como si estuviese volviendo al hogar
o regresando a su casa. Estamos volviendo al verdadero hogar, a la vida espiritual. Es lo que decimos muchas veces de leer un texto teniendo un conocimiento extra, como el nuestro, que es sobre el plano espiritual, a no tenerlo. Continúa diciendo, cuando la confusión se acompaña de cierta agitación, se aconseja a los acompañantes que, desde una actitud serena y de afecto, o sea, de cariño, se acerquen y conecten con la persona, tocándoles con un contacto suave y con tono de voz sereno traten de transmitir el mensaje de que todo está bien, que pueden descansar, que están acompañándoles. Daros cuenta qué importante. Dar permiso para que se vayan. Le estamos dando permiso para que se vayan. Y esto vuelvo a decir, es el panfleto, no es literatura espírita. Eso sí, nosotros, como espíritas, sabemos de la presencia de los guías, de amigos, de familiares, pero es bueno tener en cuenta estos consejos, ya que lo que nosotros sabemos se ha de quedar para nosotros. Y no tenemos que intentar que el paciente o los acompañantes de ese paciente lo vean desde nuestra perspectiva. O sea, Sí, no es su padre que ha venido a no, es que ha recogerlo. venido su padre, su madre, su... No, no. Vamos a guardarles una intimidad y dejemos que vivan ese momento. Debemos, eso sí, darles nuestra mejor medicina. ¿Y cuál es la mejor medicina que los espíritas podemos dar? La oración. Porque claro, parece que estamos diciendo que no hay que hacer nada. No. La mejor medicina que podemos dar en estos casos es la oración. En estos y en todos. En esta desconexión de la conciencia, que es donde se pierde la dimensión del espacio-tiempo, donde se perciben los dos planos, como hemos dicho en el niño cuando estaba a punto de nacer, es cuando llega el momento de despertar, cuando llegan entonces a la casa espírita, a las reuniones, y es cuando se han estado en un periodo de agitación, de turbación y de confusión, nos damos cuenta de que han podido pasar años, décadas, incluso siglos. Decimos, ¿cómo es eso posible? Pues si precisamente ellos que están en la habitación de un hospital desencarnando no son conscientes del tiempo, imaginaros cuando el tiempo es relativo en el otro lado. Para que os hagáis todos la idea de la adoctrinación como viene desde el plano físico. Hay un par de puntos más que son la frialdad, por ejemplo, que nos dice este panfleto que es normal que tengan las manos, que tengan frío, que hay que darles una manta, porque eso viene ocasionado porque la sangre se concentra en los órganos vitales. Se reduce la circulación en las extremidades y entonces tienen frío. Y yo os digo a los adoctrinadores, muchos de esos espíritus, cuando llegan al centro espírita con frío, ¿cómo los tratamos? Vienen pidiendo una manta y no sabemos el motivo. Pensamos que es por el ambiente, que es por... No, no. Es el efecto físico que se han llevado al plano espiritual. Y también el espiritismo aquí tiene una herramienta para estos casos que es la mejor del mundo, la idioplastía. ¿Qué es lo que aconsejamos para estos momentos? La idioplastía. Toma, yo te tapo, yo te doy una manta, te trato con O tu cariño. guía te lo puede dar. O pedírselo al guía si no sabemos hacerlo. ¿Para qué? Porque lo primero es que la persona se sienta cómoda. Y después ya hablaremos de dónde está y dónde se encuentra. Y no nos tenemos que olvidar, por supuesto, de los espíritus que llegan inquietos, que llegan con malestar, porque están enfrentando una nueva realidad. A que entendemos y comprendemos que un bebé no sepa hablar y expresarse, pues vamos a tener la misma paciencia con aquel que está en una nueva realidad. Sí, porque muchas veces piensa que te mueres y ya despiertas como si no hubiera pasado nada. No. Y el 80% de los espíritus que pasan por los centros espíritas pasan con estos problemas, e incluso con otros problemas, ¿no? Sí, hay muchos que llegan con problemas respiratorios y damos por sentado, no, es que se ha muerto porque le falla. No, esos problemas respiratorios forman parte de la última etapa de la desencarnación, porque la forma de respirar se altera, el ritmo de la respiración también se altera, y nos lo pone en el panfleto que acabamos de leer, que uno de los cambios más frecuentes es una respiración irregular, que viene seguida a veces de etapas de apnea. Apnea es cuando te quedas que no sabes si respiras o no, si tienes aire o no. Bueno, pues eso pasa en el momento de la desencarnación y nos lo llevamos al otro lado. También el fenómeno del hipo muchas veces acontece en el proceso de la desencarnación. Y frente a estos síntomas en las reuniones espíritas, ¿qué es lo que vamos a precisar? Por supuesto, la presencia de un pasista.
que es el que ayudará a mitigar los síntomas que se arrastran desde los últimos momentos vividos. Y lo hemos de entender que si vienen así no es porque han muerto de una parada, no, no, es porque sus últimos momentos se los están llevando al plano espiritual. Claro, entonces imaginaros, o sea, todo lo que es ese proceso que nos ha explicado de la agonía, cómo después los vamos a encontrar en los centros espíritas. No hay una forma correcta de morir, ni existe una fórmula única para conseguir una buena muerte. Todos somos únicos en nuestros deseos y nuestras necesidades. Y hay que comprenderlo. No estamos dando un manual. Es muy importante para que el acompañamiento sea eficiente tener conocimiento de la persona, de sus valores, relaciones, creencias y objetivos. Nosotros vamos a acompañar a alguien por el hecho de ser espiritistas y volvemos a lo de siempre. No sabemos qué es lo que piensa, cuál es su creencia. Claro, para acompañar a alguien tienes que conocer a esa persona. No se puede elaborar un protocolo para cada enfermo, lo que quiere o lo que necesita, es totalmente diferente. También debemos recordar que cada persona muere de acuerdo a cómo ha vivido. La visión de cada uno sobre el final de la vida, sus creencias, sus actitudes, su madurez personal y las relaciones que han establecido con su entorno marcan de forma importante su vivencia durante este proceso. Entonces, en el cielo y el infierno, que el otro día comentamos, vamos al punto número 10 del tema la transición de la segunda parte. Dice, las convulsiones de la agonía son indicios de la lucha que sostiene el espíritu, que a veces quiere romper los lazos que le retienen y otras veces se aferra a su cuerpo, del cual una fuerza irresistible le arranca violentamente parte por parte. Esto es lo que ocurre cuando no se quiere desconectar la persona. Entonces también lo podemos encontrar después allí, cuando vienen, esta férrea Se coge a la vida. sí, esa férrea razón de vivir, ¿no? Entonces, en el punto número 10 nos dice el cielo y el infierno. El espíritu se adhiere tanto más a la vida corporal cuanto no ve nada más allá. Qué importante es. Siente que se le escapa y quiere retenerla, en lugar de abandonarse al movimiento que le arrastra. Resiste con todas sus fuerzas y puede así prolongar la lucha durante días, semanas y meses enteros. Imaginaros esa lucha por no despegarse de la vida. Sin duda, en este momento, sigue diciendo Kardec, el espíritu no tiene toda su lucidez. La turbación ha comenzado mucho tiempo antes de la muerte, pero por esto no sufre menos y la vaguedad en la que se encuentra, la incertidumbre de lo que irá a ser de él, aumenta sus angustias. La desorientación, lo que hemos dicho, aunque no quiera desapegarse del cuerpo físico. La muerte llega, continúa Kardec, y no se ha acabado todo. La turbación continúa. Siente que vive, pero no sabe si es la vida material o la vida espiritual. Lucha todavía hasta que las últimas ligaduras del perispíritu se rompen. Por eso no saben si están vivos o están muertos. Cuando llegan, no lo saben. Y aquí nos está explicando Kardec por qué. La muerte ha puesto término a la enfermedad, dice, efectiva, pero no ha detenido sus consecuencias. Mientras existan puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, el espíritu siente las impresiones de aquel que sufre. Esto para nosotros nos había parecido muy profundo. Vamos a empezar ya la pregunta 159, porque todas las preguntas de este tema están ligadas y tal vez no nos vaya a dar tiempo, ¿no? Dice, pregunta Kardec, ¿qué sensación experimenta el alma en los instantes en que vuelve en sí en el mundo de los espíritus? Fijaros que ya lo hemos ido desgranando, explicando un poco, contestando. Dice Kardec, ello depende si practicaste el mal con el deseo de realizarlo, te sientes en el primer momento muy avergonzado de haberlo hecho, pero es muy diferente para el justo. El alma del justo está como aliviada de un gran peso, porque no teme ninguna mirada escrutadora. Entonces, ¿qué nos pasó con Otilia? ¿Os acordáis de Otilia? Otilia en Más Allá nos explica cómo quería volver a entrar en el cuerpo, cómo hacía esfuerzos por no morir, cómo notaba las convulsiones, cómo notaba el dolor, cómo lo notaba todo. Entonces, claro, después hay un proceso de el despertar. Y ahí es donde tal vez Manolo nos pudiera hoy o lo vamos a hacer la semana que viene.
Podemos hacerla hoy. Más que nada porque nos han llegado muchísimas peticiones preguntando qué es lo que pasó con Otilia, porque dijimos que íbamos a hablar de lo que pasó y como todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a intentarlo. Sí, vale. Vamos a intentar saber qué es lo que pasó con Otilia, porque recordamos que ella decía que no tenía noción del tiempo que pasó en medio de un sueño agitado, que es de lo que estábamos hablando hoy, que estaba vencida por emociones violentas y complejas, y que cuando despertó aún tenía las sensaciones de todas las células, de todos los órganos, y que continuaba negándose a ese mandato del cuerpo paralizado, que ella intentaba que su cerebro mandase órdenes, pero no las cumplía el cuerpo. Dice que el dolor que sentía en el pecho, recordemos que desencarnó por angina pectoris, seguía comprimiendo su garganta, que rogaba desesperadamente un vaso de agua fresca, que nadie se la daba, que no entendía por qué, que la sed le invadía los labios, que me ardían los ojos, me dolía el cuerpo. Pero que todavía se agudizó más, ¿no? Sí, Comentaba sí, ella estaba, que era todavía más fuerte que en el cuerpo que mientras estaba viva. todo se magnifica, todas las sensaciones, y que su cerebro era devorado por inquietudes crecientes. Estamos hablando de alguien que era espírita. Ante la evidencia de la desencarnación, trataba de orar, dice ella, sin conseguirlo. ¿Por qué? Dice que era atormentada por la disconformidad. Vale, yo oro, soy espírita, pero no estoy conforme con haber desencarnado. No creo que deba morir y quiero volver a mi cuerpo. Recordemos también que ella tenía conocimientos espíritas. En el libro ya habla de que el conocimiento espírita es el camino de la luz en el mundo de las tinieblas. Pero de todas formas, ella se acepta a negar esa realidad. Es cierto que tenía nociones doctrinarias, que sabía que la muerte no es el fin, que el principio de la vida es imperecedera, y dice que ella pensaba que creía en ello sinceramente. Sin embargo, en las meditaciones, acomodada en la voluntad superior, a mis propios caprichos, estaba segura de que no podía morir aún. O sea, yo creo, yo sé, pero Dios se ha equivocado, yo no tengo por qué estar muerta. Nos sigue diciendo ella que en medio de ese conjunto de anhelos e interpelaciones, entre las evocaciones de las faltas cometidas, entre el temor a los efectos que todavía le tenían que llegar, que ella pensaba que le tenían que llegar, de pronto me encontré delante de una enorme pantalla que estaba conectada a mi mente y que hacía una atracción hacia mí, que era poderosa y que no dejaba que me fuese. Entonces me sentí atraída y fui a esa pantalla. Dice, pude ver entonces, como en una película cinematográfica, todos los hechos que representaban mi existencia, en una milagrosa acción retrospectiva, donde se repetían con vertiginosa rapidez, sin omitir ningún detalle. Dice, pasé por la etapa infantil, por la adolescencia, por todas. Dice, vi cosas y acontecimientos que yo consideraba muertos en mis recuerdos. Surgían con una nitidez impresionante, hablando con claridad en mi memoria ardiente. Sobre todo hablaba acerca de mis errores, de mis gravámenes, de las actitudes no siempre dignas que yo había mantenido. Estamos hablando de una espírita. Retorné en medio de ese proceso a las sendas del pasado, reviviendo las lágrimas y las sonrisas de mi existencia física. Os recuerdo que lo estamos haciendo con nuestro sentimiento, con nuestras palabras. Los que leáis el libro veréis que difiere un poco de lo que estamos diciendo, pero el contenido es lo importante. Ella continúa diciéndonos que tenía la impresión de que todos sus actos habían sido anotados por un juicioso y vigilante amanuense, o sea, por un escribiente, a quien nada se le había escapado. Dice, pues estaban registradas hasta las ideas, solo las ideas que eran perjudiciales y que en un día u otro habían caído en mi campo mental, a las cuales yo no había hecho ni caso, pero que estaban allí y estaban todas anotadas. Dice, la perfección de esos escritos era tanta que tomaban forma movilizándose ante mi vista, llenándome sobre todo de vergüenza y de horror. Cuántas cosas negativas había construido sin percibirlo. Dice, yo entendía que no había sido un ángel, que no había sido un paseo mi vida por la tierra, un paseo turístico, pero jamás hubiese pensado que había sido y había podido llegar a ser tan negligente en el cumplimiento de mi deber. Dice, y la conciencia
liberada ya de las cadenas de la comodidad, me impedía mentir. No podía poner excusas a lo que estaba viendo, y eso ampliaba aún más la responsabilidad de mi momento. Estaba aterrada. Llegué a la conclusión de que los actos y los pensamientos de la criatura humana se fijan todos en el más allá, mediante unos procesos que se escapan a mi entendimiento, pero que se mantienen vivos, aunque nosotros pensemos que los hemos olvidado. Dice, observé que todos oraban. Estaba oyendo cómo me llamaban con vehemencia. Fui arrastrada. No, vamos a continuar un poquito No, lo para digo hacerlo. porque la semana que viene podrías explicar ya todo lo que ya le ocurrió. Sería más interesante porque va todo en consonancia sobre este capítulo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va para el cementerio? ¿Eso lo vas a explicar? Pensaba explicarlo hoy, pero como dice Lori, vamos a explicaros lo último que hace ella con una sensación agradable. Observa cómo todos están orando por ella. Se siente arrastrada hacia alguien que oraba con más devoción, que es su hija. Dice que nota cómo su hija está recordando los días vividos y ella puede vivirlos con ella, ve sus pensamientos y en el momento en que quiere abrazarla, que se dispone a abrazar a su hija, es cuando Letut es levantado y ella empieza a sentir un temor. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque realmente hay que tener una serie... Y se nos ha pasado Está el claro que tiempo, no os lo vamos a contar se esta nos ha semana. pasado mucho y el tiempo. Y entonces os animamos la semana que viene, que yo creo que ya por fin podremos terminar el capítulo. Un Estamos, abrazo y muchas gracias por estamos vernos. aprendiendo un poco, quizás, lo que es la muerte. Y no estamos contando el tema de Otilia para tener miedo, sino para entender y comprender, porque ahora todavía estamos a tiempo de prepararnos. Un saludo a todos, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene, si Loli nos permite, para acabar con cómo Otilia es llevada hasta el cementerio, todo lo que ve, todo lo que percibe, todo lo que le rodea allí y sus sensaciones. Un saludo a todos. Muchas gracias.